Mi nombre es Kate Morgan, tengo 33 años y soy la directora creativa de un estudio de diseño en Seattle, una ciudad que elegí por sus calles bordeadas de arces y por el simple hecho de que nadie allí me recuerda a las reuniones familiares. El mes pasado recibí un mensaje tan familiar que no necesité abrirlo para saber lo que decía. Lo siento, cariño, no hay sitio en la cabaña de Colorado este año, espero que el próximo verano sea diferente. Cada vez que recibo ese mensaje, finjo sorprenderme, pero sé exactamente lo que se está repitiendo y sé que cada año no hay sitio, aunque de alguna manera hay espacio para casi 100 personas, incluyendo a mis hermanos, sus cónyuges, sus hijos, sus amigos e incluso algunos vecinos de la infancia que apenas recuerdo. Había aprendido a quedarme callada, pero este año no quería seguir desempeñando ese papel. La cabaña de Colorado solía ser un lugar sagrado para mi familia, enclavada junto al lago Crystal. Fue comprada por mis abuelos, James y Marilyn Morgan, en 1987, después de pasar allí su luna de miel. Cuando era pequeña, recuerdo que el abuelo decía, algún día, este será el hogar de verano para todos nosotros, un lugar al que volvemos no por obligación, sino porque nos queremos. Y cumplió esa promesa. Compraron el terreno alrededor del lago y construyeron una casa de madera de 5,000 pies cuadrados. Tenía una larga mesa de comedor de nogal, una cocina abierta de estilo vintage y un amplio porche delantero con vistas al agua cristalina, donde los atardeceres se vertían como miel rojo oscuro. Mi infancia estuvo impregnada del olor a hierba seca, los pasteles de fruta de la abuela y las noches observando las estrellas con el abuelo, quien me contaba historias sobre la Vía Láctea con su voz profunda y tranquila. De los 6 nietos, yo era la única a la que llevaba a paseos artísticos por el pequeño bosque detrás de la casa. Tú ves las cosas de manera diferente, me dijo una vez mientras yo dibujaba el reflejo de las montañas en el lago. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Puede que ellos no lo entiendan, pero yo sí. Ellos fueron los únicos que creyeron en mis sueños. Mis padres, Walter y Denise Morgan, no lo hicieron. Cuando elegí estudiar diseño visual en lugar de economía, como ellos esperaban, mi padre reaccionó como si hubiera cometido un crimen. ¿Crees que esas cosas de dibujar van a pagar tu alquiler? Mi madre no dijo una palabra, pero la forma en que puso su mano en el hombro de mi padre y asintió fue toda la confirmación que necesité. Me había salido del molde aceptable. Después de que mis abuelos fallecieran, el verano de mi segundo año de universidad, la propiedad de la cabaña de Colorado pasó a mis padres. En su testamento, la abuela y el abuelo declararon claramente que querían que la cabaña siguiera siendo un hogar compartido cada verano para todos los miembros de la familia, sin excepciones. Al principio, todavía me invitaban. Nadie preguntaba por mis clases o mi trabajo, pero yo sonreía a pesar de todo. Sin embargo, poco a poco fui eliminada de la lista de invitados, de forma suave pero cruel. La primera vez que me dejaron fuera del retiro fue cuando cumplí 30 años. El mensaje llegó 2 semanas antes del viaje, este año lo haremos más pequeño, cariño, centrándonos en la familia inmediata. Días después, las fotos de más de 70 personas inundaron su Facebook. Todos los miembros de la familia inmediata, más personas sin ningún parentesco sanguíneo. No dije nada, como siempre. Pero esta vez, cuando recibí el mensaje de mi madre, mis ojos no se llenaron de lágrimas como hace 3 años. Mis manos no temblaron al dejar el teléfono, y esa vieja y familiar punzada de rechazo había desaparecido. Nunca fui la niña rebelde, nunca me escapé de casa, nunca me teñí el pelo de azul ni me hice un tatuaje para protestar contra la familia. Simplemente elegí un camino diferente y aparentemente en mi familia, diferente significaba equivocado. Soy la cuarta de 6 hermanos. Los Morgan son básicamente un desfile de títulos convencionalmente exitosos: abogado, médico, ingeniero de software, gestor de fondos de inversión. Nadie duda en presumir de Evan, el mayor de 40 años, ahora CEO de una empresa de tecnología financiera que salió a bolsa el año pasado. Emily, mi siguiente hermana, es una dermatóloga con su propia clínica en Boston. Ryan, siempre descrito como material de líder nato, es un litigante con un despacho en Denver. Luego vienen los gemelos Max y Olivia, que trabajan en una importante compañía de seguros, la carrera exacta hacia la que mis padres me empujaron en el último año de secundaria. Y luego estoy yo. Sin marido, sin hijos, con un estudio de branding de contenido que lleva mi nombre, gestionado desde una encantadora oficinita en Capitol Hill.
Lo llaman trabajo freelance con el mismo tono que alguien usaría para la magia callejera. Solía pensar que podría demostrar mi valía con resultados. A los 27 años, uno de mis diseños se convirtió en la campaña de otoño de una marca de joyería de lujo. Ganó el oro en una competición nacional de diseño. Les envié a mis padres una página de revista con el anuncio impreso en el centro. Mamá respondió con un solo mensaje: precioso, ¿pero es estable? Y papá, después de meses de silencio, la única vez que llamó fue para preguntar: ¿quieres que hable con el tío Robert para conseguirte un puesto en el marketing interno de su empresa? Más seguro. Solté una risa silenciosa, terminé la llamada y enmarqué el certificado del premio en la pared junto a mi ventana. No para presumir, solo para recordarme a mí misma que hice algo que ellos ni siquiera podían imaginar. En las reuniones familiares, siempre estaba al margen de las conversaciones sobre las tendencias del mercado inmobiliario, las estrategias de salida a bolsa o la última tecnología en dermatología. Cada vez que mencionaba un nuevo proyecto o cliente, un silencio incómodo se cernía sobre la mesa como un paño húmedo. ¿Ah, todavía sigues con esas cosas de diseño? La pregunta recurrente de papá. No parece un trabajo de verdad, intervenía Emily entre historias sobre sus inversiones en cadenas de spas. Solía pensar que tal vez era demasiado sensible, que si me esforzaba más por conectar cambiarían de opinión. Pero después de que me dejaran fuera de 3 retiros consecutivos, dejé de mentirme a mí misma. No se habían olvidado de mí, me estaban excluyendo a propósito. Lo que dolía no era la cabaña ni el asiento vacío en la mesa, era que me vieran como insuficiente, como si mi éxito fuera solo un pasatiempo bonito, no digno de respeto porque no venía con un gran título o alianzas estratégicas como mis hermanos. El año pasado, Olivia, la más joven, se casó. Recibí mi invitación después de que todos los demás hubieran reservado sus vuelos y repartido las habitaciones de hotel. Mi asiento era una silla solitaria junto a la puerta, lejos del grupo familiar. Mi nombre no aparecía en el programa de bienvenida, ni se me mencionó en ningún brindis. No me ofendí, simplemente me sentí como una extraña en el evento de mi propia familia. Y entonces, un día, vi por casualidad una foto que mi padre publicó en LinkedIn. Era él, de pie junto a Evan en un evento corporativo con un pie de foto que decía: orgulloso de tener hijos que siguen mis pasos. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Era una confirmación fría y tácita: nunca me quisieron cerca. El mensaje llegó un martes por la tarde, mientras editaba un kit de identidad de marca para una empresa de té orgánico con sede en Vermont. Querida Kate, la cabaña de Colorado está un poco llena este año. Tenemos que limitar la lista de invitados para asegurarnos de que todos tengan suficiente espacio para relajarse. Espero que lo entiendas. Quizás el próximo verano. Miré las palabras en la pantalla. Parecía que habían sido copiadas y pegadas directamente de años anteriores. Corto frío sin preguntar por mi disponibilidad, sin ninguna pista de reprogramación. Dejé el teléfono sobre la mesa. Una brisa de la ventana agitó la foto de mi abuelo dibujando junto al lago. Solía sentarme a su lado durante horas en el porche, con las manos manchadas de lápiz, mientras él observaba en silencio y a veces sonreía. Tú te fijas en lo que otros pasan por alto. Eso es un don. Pero ahora, incluso mi presencia era algo que mi familia quería pasar por alto. Casi borré el mensaje, pero solo unas horas después, mientras buscaba inspiración para una paleta de colores para un proyecto en Instagram, me encontré con una publicación de Max, mi hermano gemelo más joven. Una foto de un tablero de planificación codificado por colores, colgado en una pizarra en la sala común de la cabaña. El pie de foto decía: emocionados por el retiro más grande hasta ahora. La familia lo es todo. Hice zoom. El tablero se titulaba Retiro de verano Morgan, cabaña principal más 2 anexos, y en letra más pequeña debajo: recuento de invitados confirmados, 112. Se me secó la garganta al instante. Hice más zoom en la lista de actividades, escaneando los nombres borrosos. Emily, yoga matutino. Olivia, coordinadora de juegos para niños. Ryan, anfitrión de un taller sobre inversión familiar. Y nombres que no reconocía: la esposa del viejo amigo de papá, la compañera de secundaria de mamá, la hija de un vecino de la Iowa rural a la que nunca había conocido. Yo no. Yo, la nieta que dibujó el primer borrador del logo de la cabaña con el abuelo.
Yo, la niña a la que la abuela dejaba mojar fresas en chocolate cada viernes por la noche en verano. E incluso habían alquilado 2 casas más cerca. Había espacio más que suficiente para invitar a completos extraños. Dejé el teléfono, me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Seattle, proyectando una franja de luz ámbar como una fina cinta de seda sobre los edificios de cristal. No se trataba de falta de espacio, o de que yo estuviera demasiado ocupada. Y no era un malentendido. No me querían allí. Me dejé caer al suelo contra la pared de cristal, con las rodillas recogidas como si abrazarme fuera la única forma de respirar. El pecho se me oprimió tanto que pensé que podría romperse. El dolor no gritaba, era silencioso o afilado como una vieja cuchilla guardada durante demasiado tiempo. No llamé a mamá. No le envié un mensaje a papá. Llamé a Grace, mi mejor amiga desde el primer año de la escuela de diseño. Ella había sido testigo de cada vez que fingí no estar herida. Respondió al tercer timbre. Lo han vuelto a hacer, ¿verdad? No necesité explicarle. Solo dije, 112 personas, 2 casas extra y no estoy en la lista. Hubo un silencio al otro lado. Luego Grace habló sin alzar la voz, sin amargura, solo con la verdad. Eso no es olvidarse, Kate. Eso es filtrar. Y eligieron dejarte fuera. Asentí, aunque ella no podía verme. Algo dentro de mí cambió. No era ira, no era duelo. Era un claro sentido de los límites. Me levanté y me sequé la esquina de los ojos. No vinieron más lágrimas después de eso. Solo una pregunta resonó en mi mente, clara como una campana en el valle del lago Crystal. Si ellos no tienen espacio para mí, ¿por qué no crear un espacio que realmente lo tenga? Me tomó una noche volver a respirar. Esa noche no hubo lágrimas, ni rabia, ni quejas. Solo yo y una pizarra blanca en medio de mi sala de estar, la que normalmente usaba para las sesiones de lluvia de ideas con los clientes. Esta vez, la cliente era yo. El producto, un espacio que me perteneciera emocional y físicamente. Un retiro sin juicios, sin preguntas como, ¿eso es un trabajo de verdad?, sin evaluaciones silenciosas. Solo creatividad, conexión y personas que entendieran el valor que llevaban dentro. Agarré un marcador y escribí en el centro, The Wild North Retreat. El nombre me vino rápidamente. No quería usar creativo como en cualquier otro taller artístico. Quería algo salvaje, honesto y sin disculpas, vivo como yo. A la mañana siguiente comencé a buscar un lugar. No la vieja cabaña familiar en Colorado, por supuesto. Necesitaba un lugar lo suficientemente cerca para evocar recuerdos, pero lo suficientemente lejos para liberarme. Después de 3 horas de búsqueda, me detuve en una finca de villas de lujo junto al lago Dane, a poco más de 20 minutos de la cabaña de mi familia. Sable Rock Lodge, una casa de madera de 3 pisos con ventanas de suelo a techo que daban a un agua azul profundo. 6 dormitorios grandes, una cocina abierta y elegante, una terraza espaciosa, una chimenea exterior e incluso un pequeño estudio de arte a un lado, que una vez fue utilizado por un pintor local. Verifiqué el calendario de disponibilidad. La misma semana que el retiro de mi familia. Todavía estaba libre. El alquiler no era barato, pero podía permitírmelo. Había estado ahorrando durante más de 2 años para comprar un pequeño condominio en Seattle, y en este momento, necesitaba más un espacio para mí misma que un lugar para poseer. Hice clic en el botón de depósito de la reserva. Sin dudarlo. Esa tarde me encontré con Grace en nuestro café favorito en Ballard. Ella pidió un espresso, yo un té de canela. Cuando extendí el esquema del retiro sobre la mesa, Grace se quedó helada. Kate, ¿de verdad estás haciendo esto? No para tomar represalias, para reclamar. Pasamos toda la tarde desarrollando el concepto. Grace había organizado un retiro para un grupo de escritura literaria antes, así que entendía el ritmo de un buen programa, entre talleres y silencio, conexión y soledad. Decidí invitar a las personas que realmente habían estado ahí para mí, colegas del primer estudio de diseño donde trabajé, un cliente que se convirtió en un amigo cercano y ahora trabaja como chef culinario local, 2 estudiantes a los que asesoré en un taller el año pasado y, por supuesto, Grace. También le envié una invitación a Olivia, la hermana gemela de Max.
Aunque no había dicho nada cuando me excluyeron, había habido raros momentos en los que Olivia me enviaba mensajes en privado después de las vacaciones para saber cómo estaba. Quería dejar una puerta entreabierta. En cuanto al resto de la familia, no los invité. Sin rodeos. En 3 días compré el dominio willnorthretreat.com, diseñé una página de destino simple pero elegante, fotos del albergue, descripciones de las actividades, meditación matutina, bocetos al aire libre, narración de historias alrededor de la hoguera. Creé una cuenta de Instagram dedicada al retiro, publicando fotos del detrás de escena y citas inspiradoras, y elaboré un menú de muestra con Jaime, el amigo chef, que planeaba usar todos los ingredientes locales para un menú de temporada. No se trataba de mostrarles lo que podía hacer, se trataba de crear un espacio que acogiera a otros, sin necesidad de explicaciones. Esa noche me senté sola en el balcón, las luces de la ciudad de Seattle brillando como estrellas olvidadas. Publiqué la primera foto en Instagram @willnorthretreat. Dijeron que no había espacio para ti, así que creas un lugar donde los excluidos siempre son bienvenidos. Wild North Retreat. Pertenencia por diseño. Nunca había hecho algo así antes. Dirigir un estudio de diseño ya llenaba mis días de trabajo, pero en las 3 semanas que siguieron al depósito del Sable Rock Lodge, viví como si hubiera 2 versiones de mí. De día trabajaba con clientes, de noche planeaba en silencio un sueño llamado Wild North Retreat. Aprendí a construirlo desde cero, redactando horarios diarios, presupuestando cada comida, listando cada artículo, desde velas perfumadas hasta papel hecho a mano, eligiendo tipos de almohadas para huéspedes con alergias a las plumas. Cada pequeño detalle se convirtió en mi declaración personal de amabilidad y cuidado, cosas que nunca había recibido en la cabaña de mi familia. Aprovechaba para trabajar siempre que podía. Mientras exportaba un archivo de diseño, llamaba a la granja de té local para pedir ingredientes para los regalos de bienvenida. Mientras servía fideos para la cena, redactaba correos electrónicos para invitar a un guía de meditación matutina. Antes de dormir, pasaba horas eligiendo los colores de la tinta para los diarios personalizados que había impreso para cada huésped. No me sentía cansada, pero sí sentía presión. En la segunda semana, Jaime, el chef en quien confiaba para gestionar todo el menú, me llamó a las 8 de la noche. Su voz era tensa. Kate, necesito disculparme. Mi restaurante principal tiene una grave falta de personal. No me aprobarán la semana completa libre como prometieron. Me quedé helada. ¿No puedes cocinar para el retiro? Puedo ayudar el primer día, pero no tendré tiempo para preparar todo para la semana entera. Lo siento mucho. Dejé caer la cabeza sobre la mesa, con el teléfono todavía en la mano. Gran parte de lo que había construido dependía de la comida, una parte tan crucial de la conexión y la experiencia. Estaba a punto de decir, está bien, pero se me hizo un nudo en la garganta. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Espera, añadió Jaime. Puedo recomendar a alguien. Es una chef freelance, solía trabajar en un centro de retiros en Oregón. Se llama Sofía. Formada en Le Cordon Bleu. Ese nombre me hizo erguirme un poco. 3 horas después estaba en una videollamada con Sofía Nguyen, una mujer vietnamita americana de unos 30 y tantos años, con una sonrisa amable y ojos tranquilos. Cuando le expliqué el concepto del retiro y cómo las comidas debían reflejar ligereza, creatividad y conexión, asintió. Suena como un lugar al que me gustaría ir, no solo trabajar. Discutimos un menú de muestra. Sofía sugirió platos que eran tanto nutritivos como artísticos: pan de semillas de girasol tostado con mantequilla de almendras batida, ensalada de melocotón fresco con menta de un jardín junto al lago y pudín de chía y coco frío. Cada plato sonaba como un pequeño poema. Confirmé la reserva esa misma noche. Unos días después, recibí un correo electrónico inesperado. Remitente, olivia.morgan87@gmail.com. Asunto, sobre tu retiro. El mensaje solo tenía 13 palabras: si la invitación sigue en pie, realmente quiero ser parte de ello. Lo leí una y otra vez. Olivia, la hermana menor que yo, había asumido que había elegido el silencio con la mayoría. No se disculpó, no explicó, solo ofreció algo honesto. Y para mí, eso fue suficiente. Respondí en 10 minutos, todavía hay una habitación y todavía hay espacio para cualquiera que realmente quiera estar aquí.
3 días después, recibí otro mensaje de Ava, una ex colega que no estaba segura de que diría que sí. He estado en una temporada de sequía creativa. Si este retiro es real, quiero encontrarme allí. Cada nombre que siguió se sintió como colocar piedras a lo largo de un camino. No ruidoso, no famoso, pero lo suficientemente fuerte como para sostener un lugar que nunca me había atrevido a creer que podría construir. La noche antes de partir, me senté en la sala de estar, rodeada de cajas de regalos de bienvenida hechos a mano, tarjetas con nombres caligrafiados y guirnaldas de luces esperando ser colgadas en el porche del albergue. Puse la pieza favorita de mi abuelo, un instrumental lento de piano y violín, y miré la pizarra ahora descolorida. Las palabras Wild North Retreat seguían allí, pero debajo de ellas había añadido una nueva línea. No todo lugar es un hogar, pero un hogar se puede crear. Llegamos al Sable Rock Lodge en una mañana despejada, el mismo día en que mi familia comenzaba su retiro anual en la vieja cabaña. El clima de junio en el lago Dane era suave, con la luz del sol extendida finamente sobre el lago como una delicada capa de luz. Conduje el SUV alquilado por el camino bordeado de pinos. Cuando el albergue apareció a la vista, todos se quedaron en silencio por unos segundos, como si no quisieran perturbar algo que florecía silenciosamente dentro de cada uno de nosotros. «Esto realmente es un retiro», susurró Ava desde el asiento trasero. Nunca había estado en este lago antes, pero la sonrisa en sus ojos me dijo que había tomado la decisión correcta. Acompañé a cada invitado a su habitación y les entregué una cesta de bienvenida que había pasado la noche anterior preparando, un cuaderno con su nombre, un bolígrafo de punta de pincel, una bolsita de té de hierbas y una tarjeta escrita a mano. «Gracias por elegir estar aquí». No hacía falta decir más. Esa primera noche Sofía preparó una cena ligera, sopa de calabaza asada, pan de centeno con untable de tomate ahumado y ensalada de cal con manzanas frescas. Comimos en el porche bajo cálidas guirnaldas de luces, con la brisa del lago acariciándonos el pelo. Después de la comida hablé. No estamos aquí para convertirnos en nuestras versiones mejores, más exitosas o más productivas. Estamos aquí simplemente para ser y para ser vistos. Grace fue la primera en levantar su copa. Luego, uno por uno, todos brindaron. Sin palabras fuertes, solo brindis suaves que aterrizaron profundamente en lugares que ninguno de nosotros podía nombrar del todo. A la mañana siguiente comenzamos con un paseo consciente alrededor del lago. Sin teléfonos, sin cámaras. Solo el sonido de los pasos sobre las agujas de pino secas y el suave murmullo del agua. Ava rompió a llorar después de terminar una sesión de dibujo libre en el pequeño estudio junto al albergue. No recuerdo la última vez que sostuve un lápiz sin una fecha límite. Sofía compartió que nunca había cocinado para personas a las que les importara más el sabor que la marca. No sentí presión, sentí paz. Todo se desarrolló de esta manera extrañamente sin esfuerzo. Nadie intentó encajar, nadie se presentó con títulos. No había valores predeterminados que demostrar. Pusimos música junto al fuego, contamos historias sobre desamores pasados como si estuviéramos hablando de viejos amigos. En silencio seguí actualizando el retiro en Instagram, en @wildnorthretreat. Bocetos colgados en un tendedero, teteras humeantes junto a diarios garabateados, atardeceres lentos cayendo a través de los pinos. Y supe sin lugar a dudas que mis hermanos estaban observando. La prueba llegó el tercer día. El primer mensaje fue de Emily. ¿Qué es este retiro? Parece extraño pero cálido. Vi a Ava en una de las fotos. No respondí. Simplemente publiqué otra foto, Olivia sentada en los escalones del porche, sosteniendo una taza de chocolate caliente con la mirada perdida en el lago. Luego vino Max. ¿Estás organizando un retiro cerca de la cabaña? Acabamos de pasar en coche. No sabía que estabas tan cerca. Ryan envió un mensaje corto. Mamá y papá acaban de preguntar de qué va tu retiro. Están un poco confundidos. Leí los mensajes y dejé el teléfono. Esa noche Olivia me pidió que me sentara con ella junto al lago. Creo que están empezando a darse cuenta de algo, dijo, todavía mirando el agua. ¿Pero crees que realmente enfrentarán lo que han hecho? No estaba segura, pero no tenía prisa por obtener respuestas. Había dejado de rebajarme con la esperanza de ser vista. Había construido un lugar que no requería permiso para existir. Y eso era suficiente.
En la cuarta noche del retiro, mientras preparaba una breve charla para las reflexiones a la luz del fuego, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Cariño, ¿tienes planes la próxima semana? A tu padre y a mí nos encantaría invitarte a una comida ligera si estás libre. Me quedé mirando el mensaje, sin saber si reír o sentirme desafiada. Realmente no sabían que estaba cerca, o estaban fingiendo no saberlo. Elegí no responder. No porque el silencio fuera un arma, sino porque estaba ocupada viviendo plenamente en el espacio que había creado. Ocupada haciendo algo que no había podido hacer en 33 años, ser yo misma y ser vista por completo. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba el círculo de compartir y estaba guiando al grupo a través de una sesión de escritura guiada, Grace se deslizó en el porche y me susurró al oído: Kate, hay un coche aparcado en el estacionamiento. Un Mercedes negro, matrícula de California. La persona dentro es... No necesité que terminara la frase. Le pasé la sesión de escritura a Olivia, mi hermana, y salí al frente del albergue. El elegante coche estaba en silencio bajo los pinos. Dentro, mi padre, Walter Morgan, se ajustaba el cuello de la camisa. A su lado, mi madre, Denise, llevaba gafas de sol, sus ojos recorriendo rápidamente la propiedad. Caminé hacia adelante. Se sintió como entrar en una reunión no invitada con mi propio pasado. Mamá salió primero. Kate, ¿de verdad estás organizando un retiro? Me mantuve erguida. Sí, y estoy ocupada. Si vinieron a regañar o interrogar, entonces no se molesten. Mi padre se adelantó, sus ojos echando un vistazo discreto a la fachada del albergue, las cestas de flores frescas, las tarjetas con nombres escritos a mano, el suave jazz que sonaba desde los altavoces exteriores. Solo queríamos hablar. Vimos algunas fotos en línea y Olivia mencionó que estabas aquí. Asentí con la voz tranquila. Si les gustaría asistir como invitados, con respeto por el horario, sin preguntas ni interrupciones, puedo hacer espacio. Pero si están aquí para explicar, me temo que no tengo tiempo. El aire estaba tenso, como una cuerda estirada. Mi madre vaciló. No sabíamos que estabas organizando esto tan cerca. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos. No habrían enviado el mensaje diciendo que no quedaba espacio, ¿verdad? Interrumpí. No bruscamente, solo declarando la verdad que no podían negar. Mi padre me miró durante mucho tiempo. Siempre había hablado de rendimiento y eficiencia en la vida, pero esta era la primera vez que lo veía incapaz de decir una palabra. La cena empieza a las 7, dije con calma. Si les gustaría unirse, guardaré 2 asientos al final de la mesa. Pero solo como invitados. Me di la vuelta sin esperar su respuesta. Esa noche mis padres aparecieron. Silenciosos, reservados, como invitados que sabían que no eran el centro de la sala. Comieron, escucharon, se quedaron hasta que las velas se consumieron. Cuando se fueron, mamá simplemente dijo: la comida estuvo deliciosa. Y papá hizo una pausa, asintió una vez y añadió: impresionante. Sin disculpas. Pero tampoco más excusas. Volví al fuego donde los invitados compartían recuerdos de la infancia a través de bocetos. Olivia me miró con los ojos brillantes. Gracias por hacerme un espacio en tu mundo, susurró. 3 días después de que terminara el retiro, todavía no había desempacado por completo. No por pereza, sino porque no quería que la sensación terminara demasiado rápido. La sensación de pertenencia, no por sangre compartida, sino por un ritmo compartido con personas que honraban la sinceridad. Empezaron a llegar correos electrónicos, mensajes de texto, notas escritas a mano. Ava escribió: Kate, tu retiro reavivó mi creatividad después de 6 años secos. La próxima semana, retomaré esa serie inacabada. Una editorial independiente a la que una vez me había presentado vio las fotos del retiro en Instagram. Un editor se puso en contacto conmigo pidiéndome que escribiera un artículo sobre el diseño de espacios de sanación. Nunca pensé que sería alguien que compartiera ideas, pero quizás era hora de convertir mi experiencia en algo útil para otros. Incluso Sofía, la chef que había sido una solución de última hora, me envió un simple mensaje que nunca olvidaré: si lo organizas de nuevo el año que viene, déjame ser la primera en estar allí. Había creado más que una simple escapada de una semana. Había construido una comunidad, el comienzo de algo que siempre había soñado,
un pequeño mundo donde la gente no tiene que pedir permiso para ser ella misma. Una tarde, mientras organizaba los materiales del retiro, sonó el teléfono. El identificador de llamadas decía Margaret Morgan, la hermana menor de mi abuelo, ahora en sus 70 años. Kate. Su voz era tan clara y firme como siempre. He estado siguiendo tu retiro a través de Olivia y de Instagram. Sabes, si James y Marilyn todavía estuvieran aquí, estarían muy orgullosos. Se me hizo un nudo en la garganta. Margaret siempre había sido la única en la familia extendida que preguntaba quién quería ser, no cuánto quería ganar. Después de un breve silencio, continuó, ¿sabías que la vieja cabaña en el lago Crystal fue puesta en un fideicomiso por James? Todavía gestiono una pequeña parte de él, y este año presenté una solicitud formal a la Junta para reservar una semana cada verano para tu retiro. Si lo quieres. Me quedé quieta, como si incluso respirar pudiera romper el momento. Esa cabaña había sido una vez una herida. Ahora podría convertirse en un lugar de sanación. Creo que ese espacio debería volver a su valor original. No un lugar para presumir o tener favoritos, sino un lugar para la conexión genuina. Solo pude susurrar, gracias. Suave pero lleno. Empecé a ir a terapia. Quería entender los patrones que me habían moldeado y aprender a liberar lo que ya no me servía. La doctora Erika, mi terapeuta, no decía mucho, pero en una sesión, después de que le contara sobre el retiro, la llegada inesperada de mis padres, la cena bajo una luz suave y un vino incómodo, dijo, solo una cosa, dejaste de intentar ser invitada y, en su lugar, invitaste a otros a un mundo que tú creaste. Solté una pequeña risa, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Había tocado algo profundamente cierto. Una semana después, recibí un correo electrónico de papá. Corto sin pretensiones, si vas a organizar el retiro de nuevo el año que viene, nos gustaría venir. No para gestionar, solo para aprender y escuchar. Mamá siguió con una sola línea propia, por primera vez, que villano pidiendo aceptación, y me di cuenta de que necesito aprender a preguntar para entender. No respondí de inmediato, pero supe que una pequeña puerta se había abierto. No para volver atrás, sino para avanzar con una condición, que entraran en mi espacio como invitados, sin llevar ya sus anticuadas varas de medir. Más de 3 semanas después de que terminara el retiro, estaba sola en mi estudio en Seattle. La luz del mediodía entraba en ángulo por las altas ventanas, proyectando un suave resplandor de verano sobre el pulido suelo de madera. Esta habitación había sido una vez donde trabajaba incansablemente para demostrar que era suficiente. Ahora, era donde simplemente existía. Sin necesidad de pruebas. Puse mi mano sobre la placa de madera que colgaba en la pared. Las palabras Wild North Retreat, año fundacional 2025 talladas a mano, con una lista debajo de los que asistieron al primer retiro. No una lista de invitados, sino un registro de personas que me eligieron, como yo me había elegido a mí misma. Pensé en la cabaña familiar, el lugar que una vez entró cada verano, pero esta vez el recuerdo ya no conllevaba un dolor sordo. Ya no la veía como una puerta cerrada. Ahora la veía como un punto de partida, el lugar donde tomé un camino diferente y construí una puerta propia. Una puerta sin cerrojo. Esa noche Olivia me envió un mensaje, Emily acaba de llamar. Preguntó si el retiro se hará de nuevo el año que viene. Leí el mensaje una y otra vez. Emily, la hermana que solía llamar a mi trabajo tareas triviales, ahora sentía curiosidad por un mundo del que una vez me excluyeron. Respondí simplemente, habrá otro el año que viene, pero no para aquellos que solo quieran mirar. Comencé a escribir el plan para el Wild North Retreat, año 2. El retiro no solo tendría lugar en el albergue original, sino que también incluiría una parte en la cabaña junto al lago Crystal, gracias a la propuesta de la tía Margaret, con la aprobación formal de la junta familiar. Cuando volví a entrar en la cabaña después de tantos años, no fue como la hija menor que no era invitada, sino como una creadora entrando en un espacio que una vez llamé hogar. Puse lentamente mi mano en el pomo de la puerta. Lo que quedaba no era ira ni miedo, solo una profunda gratitud por haber salido del silencio en lugar de dejar que me enterrara. Me detuve al final de la larga mesa, ya no un asiento de exilio, sino un lugar que ahora llenaba con presencia. Esta vez estaría colocando jarrones de flores silvestres, carteles de talleres y miradas de bienvenida para aquellos que vinieran a sanar juntos.
Continué la terapia con la doctora Erika, no porque necesitara reparar viejas heridas, sino porque creía en el cuidado interior como parte del crecimiento. Ya no hablábamos solo de la familia, sino de cómo podría construir una comunidad sostenible a partir del retiro y cómo estaba reaprendiendo el arte de descansar sin culpa. Una semana después organicé una comida ligera en mi estudio, invitando a algunos viejos amigos, aquellos que me apoyaron cuando no tenía nada que demostrar. Nos sentamos en alfombras, comimos tostadas artesanales y compartimos cosas pequeñas y honestas. Después de que todos se fueron, me quedé sola. Saqué el primer diario del retiro y lo abrí en la última página, donde había escrito una cita del abuelo James cuando tenía 12 años, después de que dibujara mi primera estrella en el balcón de la cabaña: no necesitas ser la más brillante, solo sé luz de verdad. La leí de nuevo y me di cuenta de que lo había logrado. No entrando en un asiento en una mesa ya puesta, sino construyendo mi propia mesa redonda, donde todos son nombrados, escuchados y vistos. Ya no intentaba encajar en un espacio que no estaba hecho para mí. Creé un nuevo espacio, uno donde nadie tenía que ser perfecto para pertenecer, y donde la luz venía de muchas direcciones, muchos corazones, muchos viajes. Y dentro de ese espacio me convertí en mí misma. Completa sin disculpas. La historia de Kate no es solo un viaje para reclamar su lugar en la familia, es un poderoso recordatorio de que no tenemos que esperar una invitación para pertenecer. Al crear un espacio propio, un lugar de respeto, conexión y sanación, Kate transformó el dolor en poder y el silencio en acción. En la vida real, quizás todos nosotros en algún momento hemos sido excluidos de una puerta, pero a veces es entonces cuando tenemos la oportunidad de construir una puerta propia.